Gracias nuevamente por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy una entrevista fascinante con Emilce Robledo. Gracias por estar con nosotros desde Argentina. Muchas gracias, Eileen. Para mí es un placer. Canalizadora, lectora de registros akáshicos y con muchos mensajes que nos tienes que dar sobre todo esto que estamos viviendo en estos momentos en la humanidad. Pero me llama la atención, ¿cómo fue que empezó esta conexión con el mundo espiritual? ¿Cómo fue tu despertar espiritual? Sí. Bueno, desde muy pequeña eh, tenía conexión con otros planos. ¿M? Eh, También recibía información eh, que no sabía interpretarla concretamente, pero sí percibía lo que otras personas, la intención de la otra persona o lo que la otra persona muchas veces pensaba. Luego a mis 11 años, con el desarrollo y demás, tuve la precognición de saber que mi abuelo iba a fallecer. eh, lo vi de esa manera, se lo informa a mi mamá y así sucedió. Eso también me generó mucha culpa, porque en ese momento no entendía lo que estaba pasándome. Y bueno, después toda mi adolescencia fue en un colegio de hermanos maristas, totalmente una religión católica, con misa, catequesis todos los días, muy rigurosa. Em, y luego cuando termino, acá se le dice secundaria, a los 18 años, también tuve la intención de irme de monja, acá le decimos así, o de hermana. Y bueno, tuve un poco mi papá, que me interrumpió todo, pero así mismo yo por debajo, así que se enteré, mi papá y mi mamá, hacía, eran como unos legajos que iba llenando información y demás, y los mandaba a una congregación de hermanas. Y bueno, así transcurrió, pero también fue mi decisión que no tenía que hacerlo, porque no lo sentía, pero yo quería vincularme con el mundo espiritual porque sentía algo, un llamado, algo más. Y así pasó mi vida, transcurrieron los años, estudié, luego de terminar mi carrera, trabajé, me casé, tuve hijos, me cambié de ciudad, que es donde estoy viviendo ahora, y cuando llegué alrededor del 2000, fines de 2018, luego de haber pasado por el fallecimiento de mi madre, eh, y un montón de disputas familiares que sucedieron ahí, entorno familiar con hermanos y demás, yo me concentré en irme hacia adentro. O sea, no quise involucrarme en todo ese dolor y ese desagradable momento, y me fui hacia adentro. Empecé a hacer introspección, empecé a buscar esa chispa divina que está dentro de nuestro corazón, esa voz interior que es nuestra alma, que nos habla a través de nuestra intuición, y la encontré. Con bastante trabajo, un trabajo de entrega absoluta, de amor propio, donde yo comencé a darme cuenta que muchas de las cosas, más bien dicho, las cosas que me sucedieron en la vida, sobre todo como ya adulta, fueron porque yo lo permití. No supe poner límites a tiempo, eh, quería hacerme cargo de cosas que debería haberla compartido con los demás, me cargué muchas mochilas que no me correspondían. Entonces comencé a verme como en tercera persona, como una observadora de mi niñez, de mi adolescencia, de mi vida como adulta hasta ese momento, y empecé a hacer un proceso de sanación, de liberación. Comencé a hacer una meditación que se me dio por canalización, donde yo me comunicaba con mis guías y maestros espirituales, así como estoy hablando con vos, Eileen, y empecé a recibir respuestas y me decían, escribí. Hasta ese momento yo sí estuve como medium, en medium en una escuela espiritista, con 11 años de mi vida, que fue también parte del trabajo espiritual de servicio de corazón que hice, pero luego en mi despertar me di cuenta que tampoco era el camino, porque dependía de otras personas y de una religión más. Entonces me despegué de todo eso, coincide también mi despertar con cambiarme de domicilio, a vivir en una vida prácticamente de campo, en la naturaleza, alejada de la ciudad y de personas, y allí sucedió, yo digo como una magia,
que se fue concadenando una cosa con otra, recibir información a través de escritura automática. Esa información hablaba de estos tiempos y de un plan divino que justamente estamos en el tiempo donde se está llevando a cabo ese plan. Eh, si bien yo siempre explico cuando me preguntan, esto comenzó sacando mi vida personal, que allí 2018, 2019 es donde empiezo a recibir información y empiezo a canalizar. Recién después, en fines 2021, 2022, eh, tengo, eh, porque me lo pedían los seres espirituales, que tenía que dar esa información. Y comienzo a compartir todas esas canalizaciones y a informar todo lo que iba a suceder, sobre todo entre 2024 y 2025, que era la caída de los pilares que sostienen a la sociedad. ¿Sí? O sea, lo que es político-económico, lo que es la religión, lo que es la ciencia, eh, y también lo que es parte de la historia de la humanidad, que hay muchos capítulos, vamos a decir, de la historia de la humanidad, que no fueron totalmente narrados, contados o claros, que también eso va a salir a la luz. Entonces, todo eso de a poquito me impulsó a querer ayudar a muchas personas que me pedían ayuda. Yo antes de hacer registros akáshicos, tomaba la mano, sobre todo de seres queridos, algún conocido que yo sentía que necesitaba ayuda, y le daba información a esa persona. Pero sentía como que me desgastaba la energía. Terminaba en la cama, con mucho dolor en el cuerpo, gripes, resfríos seguidos, me bajaba mucho la energía. Entonces, dentro de los registros akáshicos conseguí poder hacer mejor esa función sin tener que tener tantos desgastes energéticos. Y ahí empecé a conocer también a mucha gente de todas partes, no solamente de Argentina, y comencé mi verdadera misión, que era dar información sobre lo que vamos a hablar ahora, más hacer el servicio de registros akáshicos, donde podemos indagar en las memorias de su alma para despejar dudas, aclarecer situaciones de su vida y esa persona pueda seguir adelante solita con las herramientas que se le entrega. Y así seguiré hasta que me den otro servicio nuevo que vendrá más adelante. Eh, en, no sé si Aileen querés que cuente cuál es el plan para esta humanidad que comenzó a partir. Antes de ir al plan, que tiene fecha de comienzo y muchos dicen que ya lo estamos viviendo, ¿quién te da esa Sí, información? ¿Quiénes son tus sí. Bueno, guías? yo, sí, bueno, había una parte de la información que fue todo lo que hemos vivido, 2019, 20, 21, 22, lo que pasó en toda la humanidad. ¿Sí? Eso me lo dio a través del comando ASTAR. Y yo, la evidencia que yo tenía física es que en algún momento de la noche, haciendo la comida, lavando platos, lo que fuera, me decían, salí, que estamos esperándote. Y cuando salía afuera, yo sabía dónde observar el cielo, que acá es campo, se ve bastante bien el cielo, y recibir flashazos de luces. Tenía muchos, sí, se mostraban de esa manera. Los veía yo, mis hijos, o sea, el que estaba en casa lo veía. O sea, no era para mí sola. Así que sí, tenía flashazos de luces, a veces eran dos luces, a veces se veía que venían, se paraban, como si fueran estrellas gigantes, iluminaban y se iban. Esa era, porque yo les prueba. ¿Cómo te Eso fue una enteraste parte de la información. cómo te enteraste que era específicamente el comando Ashtar? Y porque me daban, cuando yo terminaba de canalizar, que yo solamente sentía emociones, yo no sabía lo que escribía. Yo lo leía después que terminaba de llegarme toda la canalización. eh, Era como entrar en un trance y escribir. Cuando terminaba, firmaba, sí, comando hasta. Sí, así fue. Y después, la otra información, que era el plan divino, fue a través de mis guías espirituales, que tienen unos nombres específicos que son míos. Son mis guías, que son de dimensiones más allá de la quinta dimensión, que son los que me están acompañando al servicio hoy.
Y aparte, los arcángeles. Empecé a recibir mucha información que era tan hermoso, porque yo siempre les digo, cuando se canaliza este tipo de frecuencias, como es los arcángeles, ángeles, te llena de amor, te saca lágrimas, te expande el corazón. Es una emoción muy grande recibir esos mensajes. Y eran mensajes de aliento, mensajes personales míos también, y mensajes para la humanidad. ¿Qué, Entonces, sí, qué estamos viviendo en estos momentos, Emilce? Estamos en el 2025. Acabas de decir que vienen unos cambios importantes en donde se van a caer los pilares que conocemos: sí, religión, ciencia, política, economía, ¿no? ¿Qué sí, estamos viviendo exactamente? sí. Lo que estamos viviendo ¿Cómo ahora podemos es, afrontarlo de una forma sí, positiva para nuestro espíritu y nuestra alma? es totalmente un reseteo en todos los niveles. En un reseteo en forma física y psíquica, ¿sí? Y espiritual. O sea, en todos nuestros cuerpos sutiles y en nuestro cuerpo físico, y lo que es todo lo que es la sociedad en sí, estos pilares que de a poquito se van a ir reconstruyendo con nuevos pilares, ¿sí? Que se van a sostener con verdad y justicia. O sea, que la humanidad va a entrar en una etapa mucho mejor de lo que hemos vivido en los últimos Sí, milenios. sí. O sea, que son buenas Estamos noticias. cerrando esa etapa. Sí, totalmente. Estamos cerrando la etapa de la tercera dimensión, que fue Está alrededor Liliana, de unos sí, de 13.000 años de dualidad. Lo que pasa es que fue una dualidad demasiado densa, porque hace 13.000 años atrás, cuando cae Atlántida, que es parte del antiguo Egipto, la Atlántida, la humanidad pasa a una tercera dimensión y se abrieron portales de la cuarta dimensión donde entraron entidades y, desde allí en adelante se comenzó a vivir una dualidad, o sea, muy fuerte, que se pasó un poco más de lo que debía ser. No era la intención que eso suceda, pero bueno, estuvo un tejimaneje del otro lado donde eso se permitió. Como son ciclos de alrededor de 13.000 años, este ciclo terminó el 21 de diciembre de 2012, tal cual el sincronario maya lo indicaba, eso fue totalmente real, y en vez, como los demás reseteos, de morir en la materia y de haber una terraformación en este momento, eso no va a suceder ahora, sino que lo que se está haciendo es un reseteo a nivel de los primeros cuatro cuerpos sutiles y el cuerpo físico. O sea, estamos haciendo un cambio de software y de hardware de los dos. para enlazarnos, claro, a una nueva frecuencia con Ujú, un nuevo plan, ujú. Muchas de las entrevistas una que, nueva administración. muchas de las entrevistas que yo he tenido en este canal hablan de que estamos de alguna manera parasitados, nuestro cuerpo físico. No solamente con parásitos literales, también Sí, adicciones y otras cosas, ¿no? Y que de alguna manera en el cuarto astral es como un wifi de nuestros parásitos y que los oscuros se alimentan de nuestras energías, sobre todo del miedo, de la depresión, sí, de las energías negativas. ¿Tú también piensas sí, y crees que eso es así? Y lo puedes explicar para las personas que tal vez están escuchando sí, esto por primera vez en su vida, que dicen de qué están hablando. ¿Lo puedes explicar, por favor? sí. ¿Sí? Tal cual. En la cuarta dimensión, todas las dimensiones, o sea, la uno que es el reino mineral, la 2 el reino vegetal, la 3 que es el reino animal y humano, tienen 7 niveles. Cada dimensión tiene 7 niveles, desde el bajo astral, el astral medio y el alto astral. ¿Mm? Nosotros, desde la tercera dimensión, tenemos conexión con la cuarta dimensión, que es una membrana muy finita que divide estos dos mundos, vamos a decir así. En la cuarta dimensión, el nivel 4.1 es el umbralino, donde están las almas en pena, las almas que aún están aquí. ¿Mm? Están atadas o a la materia o por emociones, a una persona, a una situación. Algunas ni siquiera se dan cuenta que han fallecido porque en el doble astral, que es el alma,
ese cuerpo sutil es muy semejante a este cuerpo, o sea, nos sentimos los órganos como si estuviéramos vivos, con el cuerpo físico. Y después está el 4.2, 4.3, 4.4, que es el bajo astral, donde se encuentran almas que están vibrando muy bajito o porque han tenido una muerte penosa, de mucho dolor, mucho sufrimiento, o han estado en cosas muy oscuras, han sido partícipes de una energía negativa, y entonces al morir, como vibran, van a parar a esas dimensiones. Y dentro de esas dimensiones del bajo astral se encuentran entidades que son los, más allá de los egregores, que son las energías que los seres humanos emitimos, positivas o negativas, que también pertenecen a la cuarta dimensión, que son parásitos también, parasitan, se encuentran lo que son entidades o razas como los draconianos, reptilianos y grises. Ellos también son de la cuarta dimensión. Cuando ellos quieren, pueden hacerse físicos. Si no, pueden estar al lado nuestro y no los observamos, no los podemos ver. Pero sí se siente esa energía. ¿Y dónde queda entonces Los Ángeles que te vienen a Sí. auxiliar Entonces, voy a terminar con la cuarta, esos están más arriba. ok, Eh, o sea, la 4.1 hasta la 4.4 es el bajo astral, de esas entidades que vibran muy bajitos. Si nosotros vibramos así de bajito, atraemos esas entidades. Si vibramos en odio, en bronca, en dolor, en sufrimiento, y tenemos mucho ruido mental, atraemos todas esas entidades. Luego está el 4.5, que es el astral medio, que son como si fueran hospitales del alma, donde el alma se refugia en esos lugares para poder reintegrar toda la vida que estuvo aquí en la tierra, su dolor, su sufrimiento. Y la 4.6 y 7, que son los niveles más altos de la cuarta dimensión, donde se planean vidas, donde se viene a ayudar a personas como guías espirituales, a rescate de almas. O sea que de la 4.5 para arriba comienza la paz, la calma, la tranquilidad, y hacer trabajos en dharmas, vamos a decir. Desde la quinta dimensión, que son 2 octavas más altas de frecuencia, hay 7 niveles también. Después tenemos la sexta, la séptima, la octava, la novena es donde están los ángeles. Y entre la 12 y la 14, los arcángeles. o sea que Entonces, cuando nosotros recibimos, van siete, entonces una octava de frecuencia que sube, sí, siete y sí, una octava de frecuencia, ok. sí, así es. Entonces, la cuarta dimensión es una dimensión de transición, nadie queda para siempre en esa dimensión. Es de transición para las almas humanas, para aquellas almas de razas, como nombré antes, reptilianos, draconianos y demás, son sus hogares, son totalmente físicas. ¿m? Hay muchas almas atrapadas ahí con estos seres, porque vibraron muy bajito, y, y han sido también atrapados acá en esta vida por los vicios, por meterse en problemas, y cuando han fallecido, siguen con ellos, trabajando para ellos. Entonces, en este momento, que es tan importante para la humanidad, lo que está sucediendo es que se está limpiando la tercera dimensión junto con la cuarta, y está desapareciendo los niveles bajos de la cuarta dimensión. O sea, el umbralino, el 4.1 hasta el 4.4, va a desaparecer. Entonces, al desintegrarse, desaparecer, se le está dando la oportunidad a las almas que han sido seres que han pertenecido a esta tierra a poder religarse a la luz de su espíritu, se le envía a niveles más altos, de la 4.5 para arriba, y a estos seres que no fueron humanos, que pertenecen a otra especie, también se les está dando la oportunidad. Muchos de ellos ya están calibrando para luego encarnar en unas dimensiones más altas. O sea, la oportunidad no es solamente para los humanos, es para todos. Pero los que no decidan volver a sus hogares de cuarta dimensión, estos seres, decidan quedarse,
saben, mucho antes que nosotros lo digamos, que van a ser desintegrados en 2026 por todas esas frecuencias de alta gama de luz de un gran flash solar que va a venir para la Tierra. Entonces, están dando manotazos de ahogado. ¿Sí? Están impulsando que el ser humano saque lo peor de cada uno, pero aquel que le da cabida, o sea, el que se maneja con los bajos instintos, aquella persona que ya está en conciencia y se detiene 2 segundos antes de hacer algo, ¿sí? A meditar, a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Por qué pienso lo que pienso? Entonces se vuelve a poner en eje y esas entidades no ni se acercan a esa persona. ¿Sí? Esas entidades solamente se acercan al que le da cabida, en forma consciente o inconsciente. O sea que esta Pero sería, cuando uno sabe, perdona sí, por interrumpirte, esta sería como que nuestra no, por quinta favor, reencarnación en esta dimensión. sí, porque el 21 de diciembre de 2012, las leyes que había para la Tierra, como la rueda de Sansara, la ley de karma, bueno, hubo un cambio, justamente para por terminar todo esto y que comience 2 octavas más altas de frecuencia en la Tierra, o sea, el día galáctico. Entonces, nos dieron el 21 de diciembre de 2012 a 2026, que no se sabe la fecha exacta, pero va a ser mucho más pronto que lo que pensamos, un tiempo de compensación, un tiempo como cuando termina el partido de fútbol y tocan el silbato y dice le damos 10 minutos más. Bueno, nos han dado este tiempo para las almas antiguas que nacimos antes de 2012, que veníamos con nuestro karma y con el karma familiar, en un cuerpo causal que sostiene, un cuerpo causal que es un cuerpo sutil, que está integrado con las emociones, con la intuición, con la mente y el espíritu, y para que podamos vaciar ese cuerpo causal, por lo menos con todo lo que somos conscientes de esta encarnación, porque esta encarnación es tan importante, que si nosotros comenzamos a quitarnos nuestros miedos, culpas, juicios, prejuicios, que eso se llama ego, y comenzamos a salir del personaje que hemos creado para encajar en esta sociedad, y nos volvemos auténticos, o sea, en coherencia, lo que yo pienso, siento, digo, hago, comenzamos a ponernos en eje y ese cuerpo causal se piensa limpiar y todo lo que son las vidas pasadas, o sea, el karma familiar que hemos heredado, más las vidas pasadas que no hemos terminado de concretar o aprender algo, desaparece, se elimina. Y el karma que nosotros ahora generamos, lo tenemos que espiar, vamos a decir, en esta encarnación. No necesitamos seguir encarnando para aprender o ser mejores, sino que en esta encarnación lo que va viene. ¿Sí? Si hago las cosas bien, vuelven bien, si están mal, vuelven mal, y yo tengo que remediar todo aquí y ahora. Eso es lo más importante. Ahora, los chiquitos que nacieron después de 2012, después del 21 de diciembre de 2012, y muchos antes también, ya vienen sin karma. Solo tienen el karma familiar, que entre los 10, ahora se hizo mucho antes, alrededor de los 5 añitos desaparece, ellos no tienen que hacer nada. Somos nosotros, las almas viejas, nacidas antes de 2012, que tenemos que sentarnos con nosotros mismos y sacar todo ese dolor, ese sufrimiento, de una u otra manera, ¿sí? Con la naturaleza, con cambios de hábitos en las comidas, tratando de no, cuando hay personas que son tóxicas o que hablan temas que sabemos que para dónde nos lleva, ¿sí? Evitar todo eso, empezar a hacer un cambio de vida. Vamos a profundizar qué podemos hacer, ¿verdad? Para enfrentar este cambio. ¿Qué cambios ves tú en el planeta Tierra físicamente? Sí. Físicamente, bueno, los cambios que están sucediendo y que ya han empezado mucho antes, cada vez que hay un huracán, un tsunami, un terremoto y demás, sabemos que es más allá que el movimiento de las capas de la Tierra, es también una salida de energía que estaba oprimida, comprimida, de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra tiene un alma, tiene un espíritu. Entonces lo que hace es quitarse, sacar hacia afuera. Tenemos en el planeta Tierra cambios que van a suceder, están sucediendo, y otros que van a suceder mucho más adelante, ¿sí? Que son cambios holográficos,
¿m? Que no es para este tiempo. ¿M? Eso viene para después. Una vez que ya se calibren y que queden dos líneas de tiempo y luego va a quedar una sola línea en 5D, se hace una simbiosis y ahí se hace una terraformación. Pero eso viene para más adelante. No tenemos, no se puede decir cuántos años, pero no es ni en 5 ni en 10, es mucho más allá. ¿M? Es una vez que ya la Tierra, o sea, los seres humanos se acoplan a la frecuencia de la Tierra, al pulsar de la Tierra. Si la Tierra va a vibrar en 700 a 1000 Hz, el ser humano tiene que vibrar en esa frecuencia, si no, no puede sostenerse aquí en la Tierra. Se habla mucho ahora de las líneas de tiempo y saltar. Vamos a suponer, tienes una realidad que no te gusta, no tienes carencia en tu vida, no tienes amor y no sé qué, y de alguna manera puedes saltar a otra versión tuya en donde lo que tú quieras puedas vivirlo sin, o Sí, sea, y obviando ya los contratos del alma que supuestamente uno hace. se rompen, los Acá. contratos se rompen. Explícanos eso, por favor. Los contratos se rompen con solo sentarse con uno mismo. ¿M? Y yo siempre le digo, la voz es un decreto. Hablar en voz alta, como estoy hablando con vos, ¿m? Y desde el corazón. ¿M? Y digo, yo con mi nombre completo rompo desde este momento todo contrato de, comenzando contratos kármicos que hemos hecho también de juramento a deidades y entidades, que de ahí empieza todo, ¿m? Por tantas religiones que hemos estado viviendo, no solamente en esta encarnación, sino en encarnaciones anteriores. Entonces corto juramentos eh, a deidades, entidades físicas, etéricas, corto los votos de pobreza, porque muchos de nosotros pudimos haber sido sacerdotisas, sacerdotes, eh, o sea, está todo involucrado también con el tema de la religión, votos de castidad, por eso mucha gente por ahí no consigue el amor de su vida o no disfruta la sexualidad. O sea, nosotros podemos pedir el corte, ¿m? Con nuestra propia voz, que es un decreto, ¿m? A todo aquello que ya no necesitamos. Armar nuestros propios decretos. Siempre que lo hagan desde el corazón, esto también a partir del año pasado, alrededor, entre fines de octubre, a principios de noviembre, toda persona que se siente consigo misma, ¿m? Y desde el corazón le pida a los guías, maestros, seres de luz. ¿Por qué digo guías, maestros? Los guías, todos nosotros, los seres humanos, tenemos guías. Uno es el ángel custodio, que es nuestro, ese no se comparte con nadie. Y siempre tenemos alrededor de tres guías más, que puede ser hasta un familiar en una etapa de nuestras vidas, o guías de mucho más familia estelar, vamos a decir, de novena, 12, 14 o más allá también, de dimensiones más altas, que nos están ayudando, están colaborando con nosotros, acorde al servicio que está haciendo ese ser, esa persona. Nunca estamos solos. Maestros, ¿podemos ayudarnos con maestros ascendidos? Sí. Si yo creo en Jesús, o sea, en la energía crística de Jesús, Madre María, San Germain, o sea, puedo tomar la energía de maestros para ayudarme y hacer un anclaje en mis pedidos, sí, totalmente, porque ellos van a estar si yo les pido que estén ahí. Y lo estoy involucrando y ellos me van a abrir caminos y me van a ayudar mucho más fácil que si lo hago sola, parasitada, sin energía, sin autoridad. ¿M? Entonces al principio uno necesita esa ayuda. ¿M? Todo lo que es luz, porque esto también yo he escuchado tantas cosas, que los guías, que los seres de luz, que los ángeles, no es lo que es, no. Cuando es realmente seres de alta gama de luz, de quinta dimensión para arriba, se siente la energía, la frecuencia del amor incondicional. ¿M? Se llena esa energía de paz, de amor. ¿M? Entonces sabemos quiénes están al lado nuestro por lo que se siente. ¿M? Si el que está al lado nuestro no vibra de esa manera, se está camuflando, te das cuenta enseguida. Sí, ¿M? tengo una pregunta. O sea, entonces Sí, como en tu visión, ¿verdad? La misión de nosotros es ascender, 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 sí, ascender hasta llegar de nuevo al todo, al todo Dios, sí. llamar. Pero tenemos que juntar nuestros fractales, ese es el punto.
Pero si todo está ocurriendo en un eterno ahora, ¿cómo puedes Sí, combinar esas dos visiones de la existencia, ¿no? sí. En este momento, acá en la Tierra, nosotros estamos viviendo esta realidad, pero también en la Tierra, en tercera dimensión, en otras líneas de tiempo, hay yo cuánticos nuestros, que son parte de nuestros fractales álmicos, que también están viviendo otras realidades con distintos niveles de conciencia. Entonces, también lo que está ocurriendo, que desde agosto del portal 88, yo los digo porque sinceramente a mí me pasó, y como abro registro, también tuve mucha información, desde el 88, y muchos hasta el momento, otros ya se soltaron, estamos también, están eliminando líneas de tiempo de nuestro yo cuántico, que podemos ser nosotros mismos, más jóvenes, más viejos, más gordos, más flacos, con distintas situaciones. ¿Sí? No quiere decir que sean igual a esa realidad, ¿sí? Pero con mucha densidad, que estaba afectando cuánticamente a nuestro yo de este momento, de esta línea de tiempo. O sea que todos están interconectados, o sea que si algo está Sí, afectando, es que también quiero entender yo, sí, si algo está sí. afectando una línea, o sea, un fractal tuyo, Sí, se está afecta a afectando todos los demás. cuánticamente, sí, directamente a los demás fractales, totalmente. Entonces, por eso el trabajo en conciencia lo estamos haciendo en esta línea de tiempo y va afectando cuánticamente a todos nuestros fractales, hasta quedar, van a quedar alrededor de 2 o 3 líneas de tiempo positivas, hasta que se unifique todo en esta línea de tiempo. O sea, cada uno de esos fractales, podría haber habido 36 líneas de tiempo con nuestros fractales viviendo vidas paralelas y simultáneas, diferentes a esta, o muy parecidas, o con otras decisiones que aquí no tomamos, pero que estaban en forma negativa, o sea, que estábamos haciendo las cosas que generaban energía retrógrada. Entonces, a partir del portal 88, eso lo hacen las jerarquías espirituales que avalaron a cada uno de nosotros, no estamos por casualidad. Para venir a cumplir un plan, una vida, tiene que haber una jerarquía espiritual que avala esta encarnación. Entonces ellos han permitido, a partir del portal 88, que nosotros muchas veces, eso se hace cuando uno va a dormir porque no tiene conciencia, pierde la conciencia, que muchos de nosotros podamos ver esa línea de tiempo y lo que estaba sucediendo en esa línea de tiempo, y nos despertamos y nos damos cuenta que fue totalmente vívido, nítido, que no fue un sueño, y que yo podría haber hecho esto, aquello, lo otro, y el corazón se te explota de lo que estabas pasando. Bueno, eso se empezó a vivir desde el 8-8. Desde el 8-8. Déjame hacerte una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. Sí, Si vamos a suponer, uno tiene un sueño vívido en sí, donde uno está maltratando a un hijo feo, ¿no? Uno se levanta aquí y dice, qué sueño horrible, estoy dando un ejemplo, sí, casualidad. Eso puede ser una vida que se está viviendo y tal vez el comportamiento que tienen seres queridos hacia nosotros sí. puede ser porque en esa línea de tiempo sí están siendo maltratados, abusados. Puede ser así, puede No, darse así puede también. ser, o sea, eso habría que verlo, porque están, o sea, depende, por eso les digo, el registro akáshico uno va puntualmente a esa alma. Entonces no podemos decir sí para todo, porque el mundo espiritual 1 más 1 no es 2. En el mundo espiritual hay infinitas posibilidades. Pero sí es una alternativa, es una posibilidad, sí, total. Sí. Interesante. Vamos a Lo irse. bueno es, discúlpame, Aileen, lo bueno es que a partir del 8-8 de ese portal, todas esos fractales nuestros, viviendo esas líneas de tiempo que eran totalmente bastante fuertes, negativas, o porque nos desaparecían un hijo, la desesperación, o sea, fueron cosas, situaciones fuertes, esa línea que nos dejaron ver desapareció. O sea, ese fractal se está unificando a este fractal, este yo cuántico de hoy, ¿m? De lo que somos en esta línea de tiempo. Entonces, todos esos fractalitos nuestros están aquí, ¿eh? Pero puede que aún se esté trabajando. No quiere decir que se cerró y que ya todas las líneas de tiempo paralelas y simultáneas de tercera dimensión nuestra ya estén unificadas, no. Eso se va a seguir haciendo, ese trabajo. Muchas personas que están escuchándonos en este momento y han tenido un sueño totalmente real, vívido, ¿m? Que han sido ustedes,
eso fue lo que les dejaron ver, ¿eh? Una línea de tiempo que desapareció, no está más, no se sueña más. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué consejos nos das para vivir en esta 3D día a día, pero con el plan este de que yo sí quiero ascender, yo sí quiero evolucionar, yo sí quiero lograr la mejor versión de mí a Sí, nivel espiritual en esta sí, densidad? sí, amarme, sobre todas las cosas, amor propio, ¿eh? Tener tanta amor, tanta voluntad, ¿m? Para amarme, para respetarme, que me siento todos los días un ratito conmigo misma, a hacer una introspección y a ver qué me está pasando, por qué continuamente en mi mente llegan ciertos pensamientos, ¿son míos? ¿Me pertenecen? ¿M? ¿Por qué llega ese pensamiento? Y ir a ese momento de la historia donde yo generé todo eso, o generó ese momento de dolor, de trauma, ¿m? Y verme como en tercera persona, ¿m? Y analizar la situación, no para meter el dedo en la llaga, sino para tomar conciencia de eso y liberarlo. ¿Cómo me doy cuenta que esa situación ya la sané? Cuando tengo la capacidad de hablar de eso y no tengo ninguna emoción, ni positiva ni negativa, estoy en neutra hablando sobre eso o sobre alguien. Mm, Ahí quiere decir que yo ya sané. ¿eh? Para esto, para llegar a ese estado, no es solamente sentarse y meditar, sino hacer una vida en coherencia, con lo que yo pienso, siento, sobre todo, digo y hago, conmigo misma y hacia los demás. Cambio de alimentación, la alimentación, sacar todo lo que es alimentos procesados, azúcares, o sea, inclinarme a hacer alimentos saludables, a ser consciente en la alimentación, comer alimentos de la madre tierra. ¿m? mm, Eh, el tema del alcohol y de los vicios, cero, porque es ahí donde se te pegan las entidades. mm, Ellos no van a buscarte si vos no le das, abrís la puerta. Bueno, la abrida de la puerta es esa, entrar por ahí. Controlar los pensamientos, que eso también te puede ayudar mucho a estar en la naturaleza, la música, escuchar música de 432 Hz a 963 Hz, mantras, también caminar descalzo en la naturaleza, salir a hacer caminatas, tomar solcito, el sol, llenarme de energía, eh, y el arte, porque el arte es lo que nos conecta totalmente con nuestro yo superior o mónada yo soy, que el yo superior vendría a ser cuando nosotros entramos después de la caída a tercera dimensión de la Tierra, eh, volvimos a encarnar en tercera dimensión, se separa el alma del espíritu. Porque antes éramos espíritus, mientras estuvimos en Mu, Lemur y Atlántida, éramos espíritus conectados totalmente a la fuente, ahí no existía la dualidad, el miedo, la duda, nada. Tengo una pregunta que se me acaba, Sí, se me acaba el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. sí, Ahora con la inteligencia artificial, y te lo digo yo porque yo la estoy usando para mis cosas también. Yo soy escritora, tengo una novela y sí, escribí en como 9 semanas sin inteligencia artificial, pero sí, sí la estoy usando para muchos recursos y yo sé que sí, autores, escritores y todo la están utilizando. ¿Crees que de alguna sí. manera eso está ahí para desconectarnos del arte? No, Porque va a ser mucho no, más fácil que lo crea no. la inteligencia Es una artificial. herramienta que, acorde a la intención que nosotros la utilicemos, es como todo. Ahora, si nos desbordamos de esa herramienta y empezamos a tener, a dejar que ella haga todo por nosotros, o lo usamos como una herramienta en lo que necesitamos, nada más, no el 100%. Pero no, en realidad lo que viene para la humanidad es un adelanto total en todas las áreas y sobre todo en la ciencia, la tecnología, y se va a poder vivir más de 100 años. Así que lo que viene es hermoso para la humanidad. Objetivos. Las personas que se quieran contactar contigo, tú haces registros akáshicos y das canalizaciones y mensajes, ¿verdad? Sí, ¿Dónde lo pueden hacer? sí. A través de tus redes sociales. Sí, sobre todo sobre mi correo, porque por favor, el WhatsApp es solamente para pedir turno porque es impresionante, si no, no puedo estar con todas. A través de mi correo, que es mensajes del alma para ti, y las Facebook e Instagram también, mensajes del alma para ti. Yo lo voy a Allí poner se pueden contactar. en la descripción de este video. Sí, gracias, Espero que muchas esta gracias. sea la primera de muchas entrevistas porque hay demasiados temas que conversar Es con. mucho. Sí. Lo que tenemos que volver para que no quede inconcluso lo del yo superior o mónada yo soy o supraconciencia
es volver a enlazar el alma al espíritu. Cuando estamos en eje, somos puro espíritu, sin ego. A eso es lo que tenemos que Y, volver, a la sí, esencia. y esa es la meta en estos momentos. Esa es la meta. Bueno, Ya, ahora. un abrazo para ti y bueno, eso se va a repetir. Gracias, Emilce, Muchas y gracias, gracias a vos. por haber estado conectados aquí en esta nueva entrevista. Hasta la próxima.